presenta wowmx.tv. Amigos, ¿qué tal? Espero estén teniendo un gran día, que estén teniendo una excelente semana. Un día más, una semana más con ustedes aquí en La Disidencia. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la gente que nos ve desde otras plataformas. Le saludamos a ASTL, nuestra casa, a la gente de Observatorio Ciudadano, a las redes de Revista Panal, de Alterno 180, las redes del Troll, que también nos ven. En fin, cada vez más grande esta red de gente que está formando parte de este programa. Y bueno, hoy este programa lo queremos enfocar hacia un tema muy importante que nos atañe a todos. Estamos a días, ustedes saben que este programa lo grabamos, así que no les vamos a mentir. Estamos el día de hoy que estamos grabando este programa a 4 días de las elecciones del 6 de junio. Ya el día de mañana que lo vean, faltarán 3 nada más para estas elecciones tan importantes para nuestro país. Y por ello es que decidimos invitar a un personaje, a un gran amigo de aquí de La Disidencia, un gran amigo mío, que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento acerca de este tema. Y para ello, primero voy a presentar a mi querido hermano y amigo Octavio Catalán, como cada semana, quien a su vez nos va a presentar a nuestro invitado. Mi hermanito, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi hermano, ¿cómo estás? Un beneficio, todo un placer estar con la audiencia de Astele, obviamente nuestra primer casa. Hoy fuiste omiso en saludar a toda la gente de Observatorio, lo cual me llamó la atención, a toda la banda de Observatorio Ciudadano. Pues un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Sabes quién también he detectado que se ha unido con nosotros? Algunos amigos de la parrilla, del espacio que conduce mi buen Poncho. Poncho Vidal, claro. También se nos ha ido uniendo gente de Poncho y de diferentes partes de la República, preponderantemente del Estado de México y de la Ciudad de México, a todos los que nos siguen, porque como hemos ido detectando, bueno, hasta en Australia, en Japón, en Asia, en Europa, a toda la gente que nos sigue de diferentes partes del planeta. Pues no les digo ni buen día ni buenas noches, pues gracias por estar en tiempo y espacio con nosotros. Y bueno, el día de hoy, el invitado que tenemos, como bien dijo Berman, es un amigo de Berman, y es un placer poder tenerlo el día de hoy a cuadro, porque yo creo que es muy poco grato de mi parte, y hablo de gratitud en las palabras, presentar a Pepe Newman, porque Pepe es una persona que nos gustaría, y así lo acordamos, que lo vayan conociendo conforme se vaya desarrollando el programa, porque la historia de Pepe es una chulada. A ver, Pepe Newman, José Newman, si bien es médico psiquiatra, pues él no se ha metido tanto a la parte clínica, al ejercicio de la medicina en este sentido, sino que su vida ha girado más bien en entornos públicos y en lugares medulares de la historia de nuestro país. Y hoy tener a José, que ya está aquí, a Pepe Newman, es un deleite, es un placer. Y pues, ¿qué te puedo decir, Pepe? Muchas gracias por estar, y ya estamos a cuadro los 3. Y bienvenido. Hoy es importante que la audiencia te empiece a conocer. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Octavio. Y estoy de verdad muy agradecido por su invitación. De verdad muy agradecido. La primera razón y más obvia es que esto me permite comunicarme con gente más joven. La edad finalmente va segregando y uno se va llevando con la cohorte de su generación.
y tener una ventana a gente más joven, pues es una gran oportunidad que yo les agradezco. Tú lo dijiste, lo voy a resumir muy brevemente. Yo fui un muchacho inquieto de la época del 68, soy 68, a mucho orgullo. Estudié medicina, soy psiquiatra, después estudié en el extranjero, regresé y mi vocación y mi inquietud política se incluyó o se orientó a hacer una carrera pública y durante 30 años trabajé en el gobierno. Tuve varias responsabilidades, la que viene al caso mencionar ahora es que me tocó participar en la formulación, en la ideación, en la formulación de la llamada reforma política de 76-78 y luego su materialización y estuve a cargo de la organización de las elecciones durante 11 años. De tal manera que el tema electoral sí formó parte de mi vida literalmente diaria durante 11 años. A mí me tocó la elección de 1988, la tristemente célebre elección del 88, sobre la cual se ha escrito millones, bueno, no millones, pero miles de páginas. Y yo creo que hay muchas cosas que no se han dicho, algunas de ellas son triviales, no cambiaría nada, y otras no son tan triviales, porque el 88 se ha convertido en un icono, ¿no? Es un tema en torno al cual hay claramente al menos dos versiones, y como siempre las dos versiones pues suelen dividir la realidad en blanco y negro, y el mundo no es blanco y negro, sino gris. Es decir, a ver, entonces, como bien decías, que eres un sujeto más bien socarrón, lo escrito en muchos sentidos del 68, entonces nos estás dejando entrever que es algo meramente de trivia, o sea, es trivial, Del 68 o del llegaste 88, a la médula misma. Del 68 o del 88. Bueno, de ambos, es que debemos hablar con la audiencia que antes de entrar al programa, también estábamos platicando del 68 y estábamos francamente divertidos con lo que nos contaba Pepe. Es que para la gente joven, me imagino que lo que les ha llegado pues son las versiones que les ha tocado escuchar de papás, de abuelos, de amigos, de maestros en la escuela. Y en ese sentido, pues ahora sí son las aventuras, y las aventuras cada quien la cuenta desde su ángulo, ¿no? Claro. En el 68, la versión, digamos, que ha quedado es que fue el gran levantamiento contra el gobierno de parte de los estudiantes. Estuvimos a punto de derrocar al Estado y el gobierno cruel, en la persona de Díaz Ordaz, nos mató. Es un poco la versión, ¿no? El resumen. Digo, pues me temo que esa versión tiene muchos huecos, ¿no? Tomaría mucho tiempo, pero tiene muchos huecos. O sea, tendríamos que decir que aquella película de Rojo Amanecer pasó por el filtro de Gobernación. Pues no sabría decírtelo, pero sí tiene tono epopéyico, ¿no? Sí, sí. Y como todo hecho humano, no es ni bueno ni malo, es simplemente humano, ¿no? Y los humanos sudamos, excrementamos y hacemos cosas sublimes. Y hacemos de todo, pero todo eso es humano. Entonces simplemente decir que somos unos héroes o unos villanos, pues es una caricatura muy grotesca que hace flaco favor al ser humano. El ser humano es mucho más rico en su manera de expresarse y tiene de todo. Por eso cuando lo ves en bloque, con estas palabras, y tenemos que decirlo a la audiencia, en algún momento de la vida fuiste un cercano muy amigo de López. De ese López al que le hemos dedicado horas y horas, Berman y yo, a criticarlo, pero sí, pues, sí, de don Cabecita de Pañal. ¿Fuiste gran amigo del señor? Tanto como cercano, no, te voy a explicar. Yo fui cercano y me precio de ser un buen amigo de su cuñado, ¿no? El hermano de su primera esposa, una linda mujer, y su hermano Chelalo, ¿no? José Eduardo Beltrán, un gran tipo. Tabasqueño, típico tabasqueño, fiestero, platicador, agradable, cariñoso. Y en la amistad con Chelalo, pues en algún día me presentó a quien iba a ser su cuñado, todavía no lo era, ¿no? Y como suele pasar, preguntas, ¿y este quién es? Pues es el novio de mi hermana, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada encuentro con Chelalo era, oye, ¿qué pasó con tu hermana? Cuando el peje se empieza a convertir en un personaje, pues el tema de plática es, oye, ¿qué me platicas de tu cuñado? ¿No? No, pues déjame, te platico, pues ¿por qué no lo vemos? Porque va a venir y entonces ¿por qué no platicamos? Entonces mi relación con él siempre estuvo mediada por la amistad con mi querido amigo Chelalo Beltrán, a quien le mando un saludo. Y del otro lado, pues
el hoy presidente de la República y su familia. Entonces sí, digamos, he tenido la oportunidad de observarlo a lo largo de los años. Para mí no es alguien que surge en mi memoria a partir ni desde el 6 ni desde el 2000, sino desde antes, ¿no? Esa es mi Oye, relación con él. pero tuve que sacar este comentario a colación porque hablabas Sí. de que a veces es muy injusto que hablemos de claroscuros y del héroe y del antihéroe. Y bueno, pues nunca le dijiste, oye, cabrón, no seas maniqueo, cabrón, ¿no? O sea, no, la vida, así como lo estás diciendo ahorita, la vida no es el héroe y el antihéroe. Pues tuviste muchos años, Pepe, alguien de la audiencia te tendrá que reclamar. Pero ¿no? déjame decirte que mi generación es maniquea. Mi generación es maniquea. Yo fui formado en colegios católicos, ¿no? Y en los colegios católicos te enseñan que los niños hay buenos y hay malos. Por supuesto, los niños de la escuela éramos los buenos, ¿no? Los malos son pues, los niños corrientes que viven en la romita y que se sacan los mocos y que roban coches y que quitan llantas y que se quiten las uñas a mordiscos, ¿no? Son los malos. Y los buenos somos los que hacemos primera comunión en la villa y traemos escapulario, ¿no? Y mis pares, pues son los que estudiaron el alemán y entonces los buenos son los que tienen herencia alemana y los malos son los nacos, ¿no? Y mis otros pares son los del Colegio Cumbres y los buenos son los que vienen de Polanco para arriba, ¿no? Y de Chapultepec para abajo, la Condesa, pues ya es dudosa, ¿no? Y las niñas buenas son las niñas del Pedregal. Entonces y ya las en esa niñas malas, clasificación calificar a los nuevos ricos está dificilísimo porque viven viven como si fueran parte de la aristocracia, pero híjole, luego te encuentras cada sorpresa. pero digamos, mi generación es maniquea, una división siempre, no importa qué colegio, siempre cada uno tiene una división, ¿no? Entonces, yo crecí en un ambiente maniqueo, ¿no? Entonces, a mí como que nunca he tenido un espíritu así de cuerpo, ¿no? Me parece muy solemnón, entonces, digamos, mi carácter es más bien como socarrón, como burlón. Entonces, si a mí me decían, eres de los buenos y de los malos, híjole, pues decir bueno me daba como pena, ¿no? Y decir malo, pues me daba como una sensación de me voy a colgar un título distinguido que no tengo y los malos me va a decir, ¿por qué presumes de ser malo si eres riquillo? Pero al mismo tiempo decir, pues soy de los riquillos, me daba como pena. Entonces, en lugar de decir de cuál eres, yo decía, no, pues soy raro, ¿no? Pero mi generación es maniquea. Este maniqueísmo que estamos viviendo ahorita es un maniqueísmo, digamos, dicho desde el lado de enfrente. Pero hemos vivido un maniqueísmo, ¿no? Digamos, el PRI tecnocrático, pues, vino a sustituir a un PRI bastante más plural, ¿no? Yo me acerqué al PRI cuando tenía 14 años y te juro que era un PRI mucho más plural de aquel del que yo me divorcié pasados los años, ¿no? Porque cuando llegaron los llamados tecnos, pues entonces ellos se autonombraron priistas. Pues claro, porque les convenía, porque era el camino al poder, ¿no? Entonces ellos decidieron que el priismo eran ellos. Y yo decía, no, si estos ni priistas son, ¿no? O sea, vienen y se colocaron el escapulario porque les conviene, pero no son, ¿no? El panismo, pues el panismo también ha sido maniqueo, ¿no? La gente decente, la gente moral, ¿no? La gente que cree en el bien común y los salvajes. Y para ellos los salvajes son desde el PRI hasta los comunistas que se comen a los niños, ¿no? Y para los comunistas o la izquierda, en México la izquierda surge a finales del siglo XIX y tiene la izquierda un gen que es mutante, se divide por definición, ¿no? Porque como finalmente la idea es quién es el legítimo hombre de izquierda, entonces si tú quieres segregar a otro automáticamente lo tiras de revisionista. Entonces se divide y se divide y se divide y se divide. Para 1970 había más de 80 grupos de izquierda, ¿no? Hoy mismo sigue habiendo. Entonces hablamos de las tribus, pero, ¿no? Y finalmente hay un maniqueísmo ahí, maniqueísmo que hoy está de moda desde el poder, ¿no? Entonces ya llegamos nosotros y nosotros somos nosotros, los de la verdad, y los otros son los fifís. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el maniqueísmo de su preferencia? Bueno, eso no solamente ahorita te lo vamos a contar, sino que además se lo vamos a
compartir al público con esto que podría parecer título de una película. Vamos a platicar del ascenso del mal, ¿no? Y cómo Pepe pudo haber evitado esa atrocidad en sus años al frente del INE. Bueno, pues para terminar con mi sinopsis breve, porque no quiero quitar tiempo a esto, si bien estudié eso, me entró el cuscús o me entró la vena por hacer una carrera pública, entonces dejé de lado mi carrera profesional, hice estudios en el extranjero, cosa que ahora está muy mal vista, ¿no? Y regresé y me metí a la carrera pública y hice 30 años en el servicio público, ¿no? Tuve a mi cargo las elecciones, como ya les dije, tuve también a mi cargo las cárceles, que es un tema fascinante. Y luego también tuve a mi cargo la primera institución creada en México para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, que es otra película muy interesante. Y luego me harté y decidí salirme del gobierno en el año 98 y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues la nobleza de mi carrera me permite mantenerme, entonces abrí mi consultorio. Y estoy dedicado a mi consultorio hace 21 años, casi 22. Entonces tengo mi vida como en 2 etapas, ¿no? La primera, la vida pública, y la segunda, pues esta modalidad de vida profesional. Supongo que la especialidad que llevaste a profundizar son sociópatas y psicópatas en el poder, porque ahí tendrías que tener el tino muy afilado, ¿no? Pues si te dijera que hay más en el no poder, ¿no? Por definición, ¿no? Como hay más gente en el no poder, pues hay más locos en el no poder. ¿Nos permites pasarle tu contacto para ver si se anima una consulta a Gerardo Fernández Noroña o alguno de ellos, a ver si les das un tratamiento adecuado? Les voy a tener que cobrar una tarifa adicional, ¿no? Ahora sí que por dificultad particular, ¿no? Porque aventarte a Fernández Noroña sí exige como 3 cuotas de paciencia mayor, ¿no? Y voy a necesitar cobrar más. ¿Quién sabe si quiera pagarlo, no? Pues que empeñe ¿aceptas Volvos? Si aceptas Volvos, a lo mejor. Pues mira, habría aceptado la motocicleta con cuernos Salgado Macedonio cuando lo estrenó en la cámara, ¿no? Ahorita ya no, porque ha de ser un cacharro. ¿Ya ves cómo sí podemos hacer un recuento de psicópatas y sociópatas en el poder? Sin duda. O el caballo de este que fue presidente de Morena antes del actual, ¿no? Ramírez, ¿no? Que se entró a caballo a la cámara también, ¿no? Sí. Tenemos unos personajes envidiables, ¿no? El ex de la no primera dama. Exactamente. No, tenemos unos personajes, ¿no? Nosotros solemos, en mi juventud, había un personaje del cual el mundo entero se mofaba como el colmo, que era Amin Dada, ¿no? Ajá. Pero creo que con el paso del tiempo podemos competir con Amin Dada. Sin duda. Hemos hecho grandes aportaciones a la picaresca mundial. Claro. Hermanito, Oye, Pepe, dame chance para ir a un corte. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos. Órale. Y nos seguimos con lo que nos falta, ¿va? Y que amigos, no se despeguen, estamos de vuelta aquí en La Disidencia. Ya volvemos. Amigos, pues estamos de vuelta aquí en La Disidencia y es un placer, un gusto escuchar a Pepe Newman. Tendría para platicarnos de historias que, bueno, yo creo que un programa de 5 días seguidos no nos alcanzaría para abarcar todo lo que podríamos platicar. Y en persona seguramente abriendo varios alcoholes, porque si no se pone, no va escalando, no va increciendo esa plática. Claro. Una de las compensaciones de la edad es que la vejez puede ser muy divertida. Si tienes buena memoria, puede ser muy divertida. Porque hemos tenido más tiempo para hacer el ridículo, ¿no? Sin duda. Sí, la gente joven tiene todavía pocos ridículos en su haber, la gente mayor tenemos más. Oigan, bueno, pues
nos contabas acerca de un personaje que antes del corte, de un personaje que nos ibas a comentar un poquito más del 68, si no estoy equivocado, o de quién era el que nos estabas contando. No, nos iba a platicar un poquito del 88, que decía, bueno, a ver, no todo es lo que han leído en los, a lo mejor ya cientos de miles de páginas escritas en torno del 88, la historia desde uno de los principales protagonistas puede ser otra, ¿no? El 88... Pepe. Hey. ¿Perdón? Platícanos de esa parte del 88 que te tocó vivir lo de las elecciones. Pues mira, el 88 que quedó grabado en bronce, ¿no? Como la epopeya en donde la placa está dividida en dos, ¿no? La mitad de la placa dice ganó el PRI y no hubo irregularidad ninguna. Y la mitad de la placa dice perdió el PRI y le robaron el triunfo a Cárdenas, ¿no? Eso es lo que quedó, ¿no? Pues como todo resumen, pues le falta mucho, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que la realidad histórica no es tan así, ni se puede resumir en dos frases, ¿no? Es como todo una cadena de anécdotas, una va llevando a la otra, una va llevando a la otra, y juzgarlo por el final, pues es injusto, porque si preguntaran, dime la historia de Aristóteles, la podríamos resumir diciendo falleció, y es cierta, ¿no? Pero nos perderíamos parte de la vida de Aristóteles. Si el otro dijera, bueno, fue joven, pues también es cierta, pero es muy poquito. La verdadera historia de Aristóteles, pues tomaría como 60 años platicarla, porque es la vida de un señor de 60 años. Entonces, la elección del 88 no es solo lo que pasó la noche del 88, no es solo lo que pasó el 6 de julio, sino cómo estaba el país, cuál era la situación y cómo pasaron los fenómenos políticos a partir de que llegó Miguel de la Madrid en el 82, y luego qué pasó entre el 82 y el 85, y luego qué pasó después del temblor, y cómo todo se va sumando, para tener sí un momento destacado la noche del 6 de julio, ¿no? Sin tener todo eso en perspectiva, pues ya es una caricatura, ¿no? Caricatura que desenredar pues, tomaría tiempo. El día que quieran podemos platicar y podemos empezar por cualquiera de las anécdotas buscando expandir, digamos, la lente para ver más allá de la anécdota. Pero hablando con gente joven, yo los invitaría a poner en duda las versiones que hayan escuchado, no importa cuál, ¿no? Si escucharon la una, no les voy a decir que es falsa, les voy a decir que es incompleta. Y si escucharon la dos, les voy a decir lo mismo, ¿no? No necesariamente es falsa, pero es incompleta. Ojalá que la gente joven tenga interés por estudiar la historia, porque la historia, aparte de ser muy divertida, es como una sesión de chunga, ¿no? Pues sí sirve de algo, porque te das cuenta que en muchos casos no estamos inventando nada, estamos repitiendo, lamentablemente. Claro. El día que quiera platicar. Pero, a ver, cuéntanos, bueno, a nuestra audiencia, ¿cuál era tu función en ese 88? ¿Qué era exactamente lo que tú hacías? ¿Cuál era? La ley electoral, desde 1917, para no irnos más atrás, establecía que la organización y celebración de las elecciones eran responsabilidad del gobierno federal. Es como decir, la Secretaría de Salud es a la que le toca vacunar, ¿no? A partir de los 60, pues hay una evolución política diciendo la población requiere un espacio mayor participación. Entonces hay una modificación a la ley en el año 63 y se decide que la organización de las elecciones sí siga siendo una responsabilidad del gobierno, pero se dice con la participación de los partidos políticos, ¿no? Entonces ya los partidos políticos tienen más vela en el entierro, pueden participar en la organización y la celebración de las elecciones. Para 1976, esta inquietud política que va creciendo en el país, que es básicamente, pues dejamos de pensar todos igual, empezó a haber más pluralidad, lo que es lógico, ¿no? Muchos eventos alentaron la pluralidad.
Entonces viene la reforma política a la que yo nunca dejaré de admirar porque creo que fue un gran paso adelante. Y la parte más trascendente es que redefinió esa parte de la Constitución de manera radical. De decir, las elecciones son responsabilidad del gobierno, pasamos a la organización, celebración y vigilancia de las elecciones, son corresponsabilidad del gobierno, los partidos políticos y la ciudadanía. Ahí hay un cambio muy importante. Y por tanto, eso implica que todos los partidos políticos no solamente pueden, sino deben tener participación en todos los pasos, en la elaboración del padrón, en la distribución de las credenciales, en la organización de la propaganda, en la celebración de los mítines, en el financiamiento, etcétera. Se abre una mayor participación, ¿no? Por otro lado, la reforma política enfrentaba, o más bien vino a ser la solución a una situación muy penosa, muy penosa. A partir de la Revolución Cubana en México y en el mundo, surgió una mayor ebullición del pensamiento de izquierda. Y no digo más porque algunos dirían que el legítimo pensamiento de izquierda es Mao y otros dirían que es Lenin. Bueno, el pensamiento de izquierda, ¿no? La Revolución Cubana en América creó la sensación de en territorio casi norteamericano surge una opción política y por tanto surge esta inquietud que se expande, ¿no? En México, los partidos de izquierda, muy acordes con su mentalidad, pues ellos sostenían que al poder se llega por las armas, ¿no? Así fue la Revolución de Octubre en Rusia. Entonces ellos despreciaban participar en las elecciones, eso era burgués, ¿no? Nosotros vamos a llevar al poder por la toma de las armas. Y por tanto, no es que no se les diera el registro, es que no lo solicitaban, despreciaban ese camino. Pero entonces se habían ido radicalizando y había surgido la guerrilla urbana, la guerrilla campesina, la guerrilla obrera, y entonces el gobierno estaba en una situación difícil, ¿no? Había secuestros para obtener fondos para financiar su movimiento. Había balaceras y había muertos. Entonces, si el gobierno no hacía nada, pues obviamente la inquietud social era, permiten estos desmadres. ¿Qué tal que incluso los promueven? Y si hacía algo, había muertos y había detenidos. Entonces el gobierno era represor. Y entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿No? Entonces la reforma política fue, bueno, busquemos convencer a la izquierda que dejen las armas y pasen a participar políticamente en las elecciones, ¿no? Dentro de la ley. La izquierda, pues obviamente se mostraba desconfiada, ¿no? Decía, lo que quieren es que entreguemos las armas y luego nos detienen. Hubo que convencer con buenas razones, ¿no?, que era una evolución política, que dejaran las armas y contendieran por el poder dentro del marco de la ley. El PAN, pues no le gustaba la idea de invitar a la izquierda, imagínate, ¿no? Si comían niños y eran asesinos, pues se oponían, porque más no eran decentes, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer al PAN y decirle, bueno, tú has abogado por la democracia, pues serías contradictorio si no permites que participen otras agentes que tienen ideas políticas diferentes? Simplemente sé congruente. Claro. Ok, suponiendo que el PAN dijera, bueno, ¿no? Bueno, cosa que nunca les gustó de mucho. Claro, como siempre, dentro del PAN hubo gente de avanzada que dijo, sí, me parece bien, pero en general la mayoría no. Nos quedaba el PRI, ¿no? El PRI decía, bueno, van a invitar más a la mesa, pues me va a tocar menos, ¿no? ¿A quién se le ocurre invitar a otros, ¿no? Así estamos bien. Obviamente dentro del PRI había gente que decía, compadre, no estamos tan bien, ¿no? O sea, es evidente que hay inquietud política, es evidente que hay pluralismo, es evidente que hay gente que piensa diferente. Entonces no nos cerremos, pero también había el bando de los cerrados, ¿no? Bueno, finalmente el triunfo en la reforma política fue convencer a las 3 puntos del triángulo, ¿no?, de que era lo mejor. Y entonces se modificó la ley, centralmente en lo que les digo, y entonces los partidos políticos a partir de entonces tienen injerencia y participación en todas las etapas del proceso. La ciudadanía también, tan es así que las casillas están en manos de los ciudadanos, ¿no?, que se sortean, ¿no? La gente escogida al azar. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy.
¿no? Entonces la reforma política fue un paso muy trascendental, muy trascendental. Había la queja de que el padrón estaba mal hecho porque ahí estaban los muertos y los priistas los hacían votar. A mí me da cosa recordar aquellas épocas porque hay muchas cosas falsas y digamos, entiendo la falsedad y también entiendo, digamos, el usar la falsedad como consigna política. A ver, si ustedes hacen una lista de sus clientes, en un año ya se desactualizó, ¿de acuerdo? Ujú. En un año ya hay gente que se murió y nadie les ha avisado, pues ahí lo tienen, ¿no? En un año ya nos cambiamos de casa, pero ahí están. En un año a mí se me perdió la credencial, entonces mi credencial quién sabe dónde anda, ¿no? Todo padrón se desactualiza. Y claro, cabe la posibilidad de que se diga, es que lo haces adrede, ¿no? Adrede no taches al muerto. ¿A cuál muerto tacho si no sé quién se murió? Entonces, objetivamente, ¿el padrón tenía deficiencia? Sí, 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 ¿no? Había muchas gentes ahí que ya no debieran estado, pero ¿quién avisa que se murieron? Y había otros que habían cambiado de domicilio, entonces tenían su credencial en un lugar y en lugar de avisar que se habían cambiado, iban por otra, porque era más fácil, como ahora, ¿no? Ujú. El padrón tenía muchas deficiencias, sí, ok, hay que actualizar el padrón. Revisamos, recorrimos 3 veces 14,5 millones de casas, se dice fácil, ¿no? Hicimos la primera credencial de plástico para que fuera más portátil y la gente la portara y no la perdiera. Y aparte, para que esa credencial tuviera una utilidad y la gente la cuidara. Por eso se hizo de plástico. Si les platicara las discusiones eternas de qué color fuera la credencial, porque el PAN decía verde no porque es del PRI, el PRI decía azul no porque es del PAN, la izquierda decía roja no porque ese es mi color. Bueno, fue un lío discutir el color. Si ustedes ven la primera credencial fue gris, ¿no? Ujú. Con una raya color arena y una raya color vino, porque eran colores neutrales. Bueno, se hizo la reforma política y en ese nuevo marco celebraron las elecciones de 79, 82 y 85, ¿no? Y luego vino la malhadada elección del 88. Como les dije, lo que ocurrió la noche es lo que queda grabado, pero esa película es un mal resumen de la verdadera historia de lo que ocurrió, ¿no? Con las elecciones del 88. Hablar con mayor amplitud toma tiempo, pero sería analizar qué nos llevó al 88. Ujú. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y qué nos trajo el 88 después? ¿Qué fue lo que nos trajo? Pues una condena general sobre el aparato electoral, ¿no? Sea una cosa, sea la otra, el aparato electoral lo propició, lo permitió o tuvo deficiencias y por eso se armó ese desmadre. Entonces tenemos que cambiar el aparato electoral. Entonces surge una nueva ley electoral. Y la Oye, primera, Pepe, hey, nos tenemos que ir casi a un corte. sí, De hecho, ya tendríamos que estar haciendo un corte sí, para irnos al tercer bloque, pero te quiero hacer una pregunta sí, porque me inquieta un poco lo que dije, o sea, me hiciste recordar el que los muertos votaran y dices, bueno, pues de un día para otro se te desactualiza un padrón y en una circunstancia donde tenemos 500,000 de muertos por COVID en los números más conservadores, ¿te preocupa que vaya a querer, que haya un intento perverso de hacer que 500,000 de muertos por COVID voten? me río por una cosa, porque una cosa es que en el padrón haya muertos y otra cosa es que los muertos voten. Los muertos nunca han votado, Ah, bueno, eso me queda claro, es algo muy metafórico, pero pero ni siquiera en sentido estricto, ¿no? Esta es una cosa que tiene una base real, ¿no? En esa lista ya se murió y ahí está, sí es cierto. Pero seguramente no lo han borrado porque le dieron a alguien la credencial para que vaya a votar. Eso no es cierto. Eso nunca fue cierto. Pero eso fue una de las cosas que repitieron y repitieron y repitieron. Bueno, lo que era un hecho es que había que actualizar el padrón, eso sí, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener un padrón en donde todos los muertos se borren a tiempo y todos los cambios de domicilio se actualicen? Ese es un reto técnico. Inmenso, 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 ¿no? Eso nos llevaría a la tarea de qué tan depurado se mantiene el padrón electoral de hoy.
No lo sé porque no conozco, digamos, el manejo técnico de cómo se hace, pero sí sé que es una tarea complejísima, complejísima. Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando la gente se muere, habitualmente el que reporta la muerte es un familiar cercano. Y le pregunta el Ministerio Público o el de la acta, ¿no? ¿Cómo se llamaba el muerto? Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. ¿De dónde era? Pues creo que de Uruapan, ¿no? ¿Qué edad tendría? Pues 68, ¿no? Es el primo, es el hijo, ¿no? Ahora, ¿a quién matamos en la lista? Porque no hay ningún Jesús Rodríguez de Michoacán. Hay 14 que se llaman José de Jesús A. Rodríguez Pion, JJ Rodríguez P, JJ, y uno es de Uruapan y otro es de aquí. Ok, con el lápiz en la mano, ¿a quién borramos? La única manera sería que pudiera haber un registro de la muerte de la persona sobre su acta de nacimiento. Y entonces, a ver, hay que borrar a este. Eso implica una coordinación entre el IFE y el registro civil. Si el registro civil toma nota permanentemente de todos los muertos y lo hace bien, y si esa información la pasa al IFE y la pasa a tiempo y la pasa bien, entonces el IFE sí tendría, ¿no?, la información que le permitiría tachar a los fallecidos. De otra manera, no. ¿Cómo se va a enterar? Yo tengo mi credencial de lector de aquí y la pierdo, ¿no? Y ahorita me estoy acordando que no la tengo, pues no puedo ir a votar, ¿no? Y entonces alguien va a decir, pues qué ojetes, porque no me dejan ir a votar, nada más porque no tengo credencial. Pues ¿para qué la pierdes? Bueno, pero es que me debieran dejar votar, porque si estoy en el padrón. Sí, pero tienes que estar en el padrón y tener credencial. Sí, pero yo voy a la urna y digo, estoy en el padrón, sí, aquí está usted, pero no puede votar porque no trae credencial. Institución ojete que no me deja votar y que limita mi derecho al voto y bueno, hay un procedimiento, ¿no? Entonces acordamos que tiene que estar y tener credencial. Ok. Siempre se podrá decir que hubo dolo, que no te dejaron votar porque no llegaste credencial. Tercero, yo perdí mi credencial y se me hace más fácil ir a sacar otra, ¿no? Si me dan la otra, pues ahora tengo dos, una que está perdida, a lo mejor en un saco, ¿no? Y otra, tengo dos, ¿no? ¿El padrón que tenemos hoy está actualizado al día de hoy? No. Ningún padrón está permanentemente actualizado, ninguno. El padrón del Palacio de Hierro, de los que le deben, no está actualizado. Es imposible que esté actualizado. El padrón de la Compañía de Luz no está actualizado. El padrón de los que hicimos el servicio militar en 78 no está actualizado, ¿no? Es un problema de los padrones. Pero cuando se aducen razones políticas que hacen de los defectos técnicos argumentos de dolo político, te metes en una discusión casi de honor, ¿no? Entonces, si tú dices una cosa, pues entonces es la verdad. Y si alguien te dice, oye, pero no necesariamente es así, pues entonces tienes dos que dicen la verdad. Y entonces ya llegamos a una discusión todo doctrinaria. Ya es a qué religión perteneces, ¿no? Trato de hacer ver las dificultades de la operación electoral, ¿no? Es complejísima. Ahora sí, tenemos que irnos a un corte, porque si no nuestro productor nos regaña y regresamos a un bloque un poquito más pequeño. Ya estamos de vuelta, amigos. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en La Disidencia con Pepe Newman. Creo que está muy molesta, ¿no? Un poco. Déjame apagarla. Si puedes nada más ahí la cortina. Pero a ver, hemos sido como muy técnicos y nos hemos ido por ahí como... Sí. Vamos así ya, en este último bloque vamos así al Chile, digamos. Va. ¿Cómo ves la situación, Pepe, para este 6 de junio, estas elecciones? En general, es decir,
hablemos de cuál sería el panorama a partir de las encuestas que vemos hoy, el tema de todos los candidatos que han sido asesinados, los que han declinado, en fin, o sea, ¿cómo ves el panorama para este 6 de junio? Yo la veo complicada por muchas aristas. Trataré de mencionarlas muy rápidamente, ¿no? La primera, yo no creo que sea sensato haber empatado muchas elecciones el mismo día. Me parece una insensatez, y una insensatez estrictamente operativa, ¿no? Pero bueno, ¿quién las puso el mismo día? Los partidos políticos, porque la ley electoral la hacen los partidos, ¿no? A mí me parece una insensatez y estaría dispuesto a argumentar por qué. Entonces, esa es una complicación, ¿no? Uno. Dos, la ley electoral, en este esfuerzo por maximizar que sea seguro el voto, que no se viole el voto, que se cuente bien, se hizo tan detallada, tan detallada. Entiendo la razón, pero la consecuencia es que tenemos una ley complicada, complicada. Y eso dificulta la operación. Y si dificulta la operación, permite, digamos, incidentes que van a tener una interpretación. Entonces yo estaría por una ley más simple. En mi concepto, habría que simplificar la ley. Si hicimos una ley simple, entonces la institución que coordina pues tiene que ser una institución complicada. Ahora el presidente se queja de que el INE es una institución complicada que cuesta mucho. Así la quisieron. Así la quisieron. Así la quisieron. Pues sí, ¿no? Ponte un caso, ¿no? Decidieron que el INE tenía que monitorear todos los programas de radio y televisión de todos los partidos todo el tiempo. ¿Para cuánto les gusta esa operación? ¿Cuánta gente necesita, cuánto equipo necesita para monitorear todos los programas de todos los partidos todo el tiempo de los 6 años? Pues es un aparatote inmenso, ¿no? Que la credencial tenga 28 candados de seguridad. No, qué bueno. No estoy en contra de que haya garantías, pero entre más candados, pues entonces necesitas lectores de credencial, necesitas un plástico especial, entonces complicadísimo, ¿no? Entonces vamos a una elección muy complicada, sí, desde el punto de vista técnico y económico, sí, complicada, cara, pero pues así la quisieron. Segundo, estamos inmersos en la violencia. Bueno, hay un principio lógico que dice que la suerte del accesorio corre la suerte de lo principal. No son las elecciones, es el país el que está sumido en un clima de violencia desde hace años, ¿no? Entonces sería rarísimo que nadie se metiera con las elecciones, ¿no? Es como decir, llovió en todo Iztapalapa, menos en el mercado. Entonces eso no pasa, ¿no? Si llovió, llovió para todos lados. Entonces no es de extrañarse que tengamos ese número de incidentes violentos. Pues es una muestra pequeñita de lo que estamos viviendo en el país. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están ahora sí que las fuerzas del orden, ¿no? ¿Qué están haciendo? En el mejor de los casos, no están pareciendo ser suficientes. En el mejor de los casos. Tercero, la propaganda política. La ideología fue comida por la publicidad. Lo digo en una frase, pero lo creo, ¿no? Si los partidos políticos dejaron de formar cuadros, dejaron de sentirse obligados a hacer una reflexión sistemática sobre la realidad social, dejaron de estudiar la realidad para elaborar propuestas, dejaron de tener foros de discusión, se convirtieron en unas agencias que tienen el privilegio, no el privilegio, tienen la licencia de postular candidatos. Esos son los partidos. Los partidos tienen la licencia de registrar candidatos. A eso se han limitado. En eso han acabado. Hoy en día solo sirven para eso, ¿no? Tú quieres ser candidato, pues entonces tienes que ir con un partido pues, que te nombre candidato, ¿no? Bueno, ¿y dónde está la ideología? Pues se perdió. ¿Y dónde está la posición ideológica? ¿Y dónde está el programa de acción? No. Entonces, ¿con qué lo han sustituido? Con publicidad.
La mercadotecnia dice, del mismo modo que yo vendo cornflakes, vendo tu logo. Entonces dame tu logo, dame una cara bonita, métele un chingo lana porque esto es caro, ¿no? Y entonces hacemos campañas. Entonces la publicidad, las campañas políticas son mercadotecnia, vacía, son sanecia, ¿no? Pero es lo que hay. ¿Por qué? Porque es la moda que ya imperó. Si eso hacen, pues se necesita dinero, la publicidad es muy cara. Entonces, ¿de dónde? Pues del INE. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que darles dinero. ¿Por qué? Pues porque de esta forma no van a buscar dinero malo. ¿Cómo? ¿Quiere decir que todos los partidos solamente reciben dinero bueno? Todos sabemos que cuando nos hace falta el dinero lo recibimos de donde llega. Uno lo ponemos sobre la mesa y el otro dice, me lo regaló mi mamá, ¿no? Entonces, eso de que el dinero bueno cerró las puertas al dinero malo, pues es una bonita leyenda, pero no hay garantía, ¿no? Bueno, pero por otro lado limitamos los gastos. Pues sí es un control, pero todos vemos día con día que los partidos se pasan en el gasto. Total, si los agarran les cobran multa, pues no importa, ¿no? Pagamos la multa, pero de todas maneras damos más dinero. ¿Quién hizo esa ley? Los partidos. Ahora. No, pero eso de pagamos la multa se escucha muy romántico, ¿no? Porque pues la pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos que llegan a los partidos, ¿no? Así es, pero estoy pensando como partido, ¿no? A ver, ¿podemos hacer este cochupo? ¿Qué nos pasa? Pues nos cobran multa. Ah, sí, la pagamos. Total, nos lo dieron, pues lo pagamos, ¿no? Pero en el fondo, ¿quién lo paga? Nosotros. Y en el fondo, ¿a quién le hicieron el cochupo? ¿Al otro partido? No, a nosotros, ¿no? Pero ¿por qué hicieron esa ley? Porque era la ley que les convenía a esos partidos. Una ley que les permita hacer cochupos. Les pongo un ejemplo. Que hay que garantizar que el voto sea incólume y se cuente bien, me parece perfecto, ¿no? Pero curiosamente, la ley no contempla que la calidad y la aptitud del electo sea competente. Entonces ya tenemos una elección legítima, ya tenemos un electo. Ni legítimo. Del electorado, ¿no? Porque la calidad de ambos lados siempre hay que evaluarla, ¿no? Entonces, ¿no creen que la ley... nos recordó este fin de semana nuestro querido amigo Sarmiento una frase de Churchill que decía, el mayor argumento contra la democracia es decir, evalúa al votante promedio en una plática de 5 minutos, ¿no? Entonces, no nada más es la calidad del electo, ¿no? También es la del electorado. Pero ¿no creen que la ley debería atender ese tema? Si los partidos políticos son organismos de interés público, algo tendrían que hacer para mejorar la calidad del electorado y del electo. Y curiosamente la ley no dice nada al respecto. Qué interesante omisión. ¿Por qué no lo han legislado? Por una sola razón, porque legislarlo les daría más responsabilidades. Y no se trata de eso. Los partidos están convertidos en unos franquiciatarios de candidaturas, ¿no? Bueno, pero también si vamos a tener un partido donde los podemos hacer candidaturas por tómbola, pues está cabrón que evaluemos la calidad del electo, ¿no? Pues por eso te digo, si la ley contemplara que los partidos tendrían que ofrecernos a los electores, ¿no?, candidatos aptos, y tendrían por otro lado una tarea para formarnos a los electores, entonces tendríamos mejor calidad de electos y de electorado. Pero curiosamente la ley no contempla eso. Si me preguntas, ¿habría que modificar la ley? Diría sí, por ejemplo, ¿no? Y hay que introducir esto, porque es un tema importante, es un hueco importantísimo, ¿no? La calidad del electorado y la calidad del electo. ¿Y qué ley debe contemplar eso? Pues la ley electoral, ¿no? Entonces me parece una interesante omisión. No es casual. Yo hace algunos años tuve hace ya varios años, no quiero que la amable y la amable audiencia y el respetable público se pongan a indagar en mi edad, porque van a darse cuenta que todavía me quedan muchos años de ridículo, efectivamente, pero ya hace
hace ya más de una década que tuve algunas clases de derecho electoral en mi alma mater en la Ibero. Y bueno, analizando todo el gran bodrio electoral que tenemos, que efectivamente coincido, tenemos que tender a una ley, y no nada más en lo electoral, yo creo que en todo, leyes más simples, y menos, primero menos leyes, eso no nos hace un país con menos Estado de Derecho, las leyes tienen que ser menos, más simples y entendibles. Así es. Y hoy parece que el esfuerzo es en hacer más leyes, más complejas, y más, más haciendo el gran engendro, ¿no? El gran engendro legislativo. Y yo creo que lo que estás diciendo es una gran tarea para la siguiente, pues no me atrevo a decir para la siguiente legislatura, para las siguientes generaciones. Alguna vez habrían dicho, bueno, pues como en otros países, ¿no? Que si no votas, si no tributas, si no pagas impuestos sobre la renta, pues no votas, maestro, ¿no? Porque, o sea, es un tema de moralidad con respecto a tus ingresos y al cómo decides, el cómo se usa la expoliación de tu ingreso con respecto al Estado, ¿no? Uh-huh. Y entonces alguien me dijo, bueno, no, eso es una cuestión completamente aristócrata, ¿no? Eres un fifí, ¿no? si tú piensas en eso. Y entonces también pensar en la calidad del elector, de aquel por el que eliges, pues entonces en algunas comunidades, y en algunos pueblos, y en algunos distritos que se compone por hartas y hartas rancherías, pues a ver, de ahí no vas a sacar al doctor de Harvard, hombre. Pues dicen en los pueblos, con estos burros hay que arar, ¿no? Entonces, pues el representante popular tendrá que salir también de esas realidades del país. Entonces, ¿me permites un comentario? Sí, claro. ¿No? Suponte que esa es la realidad, estoy de acuerdo contigo. Pero si el partido político tuviera en el marco de la ley la obligación de darle la preparación mínima para el cargo a quien postula. Entonces tienes uno de la ranchería, pero tienes 6 meses antes cuando lo escogiste, ¿no? Dale clases durante 6 meses, de tal manera que cuando llegue pueda leer, aunque sea despacito. No, a ver, Pepe, tú lo has visto, y ya estamos al borde, aquí es donde la plática se empezaba a poner buena, pero tú lo has visto, hombre, hay presidentes municipales que ponen en algunos lugares de este grandioso país a tesoreros que no saben contar ni con sus dedos. Mira, ya mejor no preguntes nombres porque vamos a tener cosas muy comprometedoras. No le subas en la mira, no, imagina. No. Está como el que decía, es que son menos de 5, como 8. Seguramente cuando acabemos el programa vas a ver que salen las cortinillas y aquí nos vamos a quedar platicando otro ratito, pero antes de despedir el programa, te quiero hacer una pregunta y sácala desde lo más profundo de tu ser. Sí. ¿Te consideras un demócrata? O sea, ¿crees en la democracia? ¿Crees en la democracia como un modelo que sostiene este país? Bueno, son dos preguntas diferentes. Creo en la democracia, como decía Churchill, ¿no? Es el mejor, quitan todos los demás, ¿no? Pues sí, porque no hemos encontrado nada mejor, la verdad, ¿no? Ahora, la democracia, como todo tratamiento médico, pues tiene condiciones, ¿no? La medicina sirve si te la puedes comprar, si te la tomas cuando se te indica. La medicina por sí sola no obra el efecto. Yo tengo pacientes que le receto y no la compran. Luego me dice, me sigo sintiendo mal, se tomó la pastilla, no. ¿Y por qué pues no le compran? Pues así está cabrón, ¿no? Sí me la tomé, pero como ya me sentí bien, ya no me la tomé, y entonces hoy me siento mal, no, pues tómesela. No, pero es que me dio diarrea, ¿y cómo sabe que fue la pastilla? Pues yo digo, tómesela. No, es que no me gustan las medicinas, pues entonces jódase, ¿no? Entonces, la democracia es un recurso, sí, es el menos malo de los que conocemos. Ahora, en nuestra condición, en nuestro país, pues la democracia implica, no solamente aspira, sino implica una mínima igualdad. Es una precondición, ¿no? Si no tenemos igualdad de información, si no tenemos, digamos, un criterio común, pues entonces una democracia muy a según.
Creo con todo que hemos avanzado, sí. También creo que estamos un poco en un impasse, sí. Creo que estamos en un momento complicado en donde esto puede quedarse atorado o echar para atrás. Te la pongo fácil, con que se quede atorado ya se fue para atrás. Si un paciente tiene la misma temperatura 3 días de 40, no está igual, está peor. Entonces yo creo que debiéramos avanzar, sí. Creo que estamos en una situación peligrosa en donde podemos, ya no digamos ir para atrás, con que nos quedemos igual, ya estamos peor. Al margen de que pues es un tema de responsabilidad invitar a la audiencia en unos días previos a la elección a que vayan y voten y no se apendejen, ¿cuál sería tu recomendación para el voto el día de hoy en la realidad de la intermedia que estamos viviendo y con este gobierno que estamos teniendo, mi querido Pepe? ¿Cuál sería tu invitación a la gente a que vote el domingo? La primera, universal, que voten, ¿no? Que no seamos huevones, que no seamos dejados, que no seamos omisos, que no seamos lo que sí somos, valemadristas, porque sí somos, ¿no? Somos un pueblo muy complicado. Entonces, que podamos quitarnos la flojera un rato, ir a votar. Ojalá votáramos un chingo. Nuestro récord es pésimo. Nunca en una elección intermedia el electorado mexicano ha votado por encima del 50. Nunca. Nunca. Entonces sería muy deseable rebasar ese límite, digamos, opresivo y ominoso, sí, ojalá. Entonces que votemos todos. Segundo, que votemos pues con 2 minutos de reflexión, ¿no? 2, ya 3 es ponerse muy exigente, ¿no? Que votemos pensadamente, es decir, no a lo pendejo, ¿no? Nosotros somos una cultura que hacemos muchas cosas a lo pendejo, muchas, ¿no? Por supuesto, yo incluido, ¿no? No pienso, repito, y luego digo, ay, se me fue, no me fijé, no, es que no me dijeron. Bueno, si ya vamos a votar, pues siquiera camino de la urna en la que formamos cola, decimos, carajo, ¿por quién voy a votar, no? Y tener muy claro que hoy por hoy, nos guste o no, pues hemos llegado a una situación en donde es melón o sandía. Sería deseable que no fuera así, porque si ya llegamos a melón o sandía, es como los papás que se divorcian, le dicen al niño, ¿con quién te vas? Con quien se vaya, ese pobre niño está jodido, ¿no? Porque lo ponen a decidir entre los papás. Eso afecta al niño, ¿no? Entonces, ya haber llegado a una situación de melón y con sandía no es lo mejor, pero es en la que estamos. Entonces, entre melón y con sandía, yo diría, pues aquella que ofrezca una realidad más abierta, una discusión más abierta, una menor cerrazón, una menor tontería y una menor obcecación. Si me le dices qué nombre le pones, pues yo lo lamento muchísimo, porque no hubiera querido que así fuera, ¿no? Pero Morena se ha convertido, pues, un armatroste, ¿no? Es un armatroste allá a mitad de la sala, ¿no? Ahí está sentado, ¿no? Y él dice que llegó para quedarse. Y él dice que sus papás truenan. Y él dice, inventa, y cuando no le cambia, y cuando no le cambia, dice que no sabe, que luego va a informar, y cuando no, dice que tiene otros datos. No, ya estamos atorados. Yo digo que ahorita hay que quitar el armatroste, ¿no? Para que siga el juego, ¿no? Si paramos la bola, pues dejamos de jugar. Si le damos toda la bola, pues el señor va a guardar la bola en el cajón y va a decir, se acabó el juego, yo ya acabé, gané. Yo creo que necesitamos seguir jugando. Y en ese sentido, yo invitaría a que votáramos por algo que ponga en movimiento esto que ya se atoró. Morena ofreció ser diferente a los demás, ¿no? Y hemos llegado al punto en donde prácticamente tenemos un cóctel de los demás. No, pues entonces el caldo resultó peor que las albóndigas, ¿no? Queremos efectivamente algo que ponga en movimiento para salir del bache. No queremos regresar al priismo, y menos al último, ¿no? No queremos regresar al panismo de Fox y de Calderón. No queremos regresar a los chuchos, ¿no? Ya los conocemos, pero tampoco queremos quedarnos donde estamos, ¿no? Porque pues este es el cóctel de los anteriores. Entonces, ¿por quién? Pues por algo que ponga en movimiento. Y esto quiere decir algo que le ponga un coto a Morena, sí. Porque donde Morena, digamos,
ratifique o se quede con una mayoría, pues va a matar el juego. No quiere jugar, quiere quedarse con la pelota. Si se queda con la pelota, pues nos vamos a aburrir muchísimo, ¿no? Entonces yo diría votar por algo que le ponga un límite, que lo obligue a jugar, ¿no? Que le diga, suelta la pelota, juega, ¿no? Porque si te quedas con la pelota, el juego se acabó. Nos estamos ahogando. En muy poco tiempo, esto nos ha llevado a una sensación de ahogo, ¿no? El señor presidente ocupa todo el espacio. Todo, ¿no? Es el Mesías, es el Salvador, es el crucifijo, es la ascensión de Jesús, es todo, ¿no? Amigos, nuestro productor nos va a decir una peladez, pero hoy valió la pena pasarnos del tiempo. Ya veremos con nuestra casa, Aztele, cómo van a tener que reajustar un poquito la barra por el tiempo que nos excedimos, pero hoy lo valió bueno, a ver, no le quitaba nada a este programa. Y Pepe, pues muchas gracias por habernos acompañado. Como te dije, cortamos la transmisión, hacemos el corte, pues nos quedamos platicando todavía aquí, ya ha acabado el programa. Yo igual, pues tengo que, sabes, Berman, es una responsabilidad hoy histórica, decirle a la gente sal y vota. Y como decía Pepe, si te vas a tomar esos 2 minutos para pensar tu voto, piensa cosas muy elementales, a lo mejor no en el gran tema del sistema político mexicano y todas las grandes cosas que hoy te pueden decir personas enteradas como Pepe. Yo te diría, bájate algo mucho más sencillo. ¿Te sientes más seguro cuando sales a las calles? ¿Te sientes seguro cuando tu esposa, tu familia, tu mujer, tu mamá, tus hermanas, tus hijas salen a las calles? ¿O estás tranquilo de que vayan a regresar a casa? ¿Has encontrado medicinas en el sector público? Vaya, son tantos los temas que se aterrizan en el día a día. ¿Sí? Tu dinero rinde, porque es cierto que este idiota subió por un decreto de ley el salario mínimo. ¿Y cómo ha funcionado en la inflación? ¿Te alcanzan para más ese sueldito que te subieron? ¿O no te subieron un sueldito y nada más eso generó un ajuste inflacionario que le está pegando a tu economía todos los días? Piensa en eso cuando vayas a votar. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado y pues le dejo los micrófonos a mi querido Berman porque él tendrá que lidiar con el tiempo que se exceda con mi productor. No, ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Esperemos que nos puedas acompañar en un próximo programa. Estaremos platicando largo y tendido de otros temas. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y pues definitivamente ya lo han escuchado de Pepe, de Octavio, y pues yo lo reitero, a votar porque es, aparte de nuestra obligación, nuestro derecho. Así que el 6 de junio salgan a votar, llévense a los vecinos, a la familia, a todos juntos y vayamos a votar y salvemos a este país. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia. Dejemos que hable la libertad. Hasta la próxima. MX.tv. Wow MX.tv.